Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, seguimos con las entrevistas y esta vez os tengo una entrevista muy curiosa porque hasta ahora en el canal siempre hemos entrevistado a militantes comunistas de España o de habla hispana y bueno, y esta vez vamos a hablar con Ella Rule del Partido Comunista de Gran Bretaña marxista-leninista, así que bueno, ya vemos también que vamos abarcando otros países que también es necesario para conocer otras realidades y demás. Entonces, bueno, ella, preséntate un poquito, explícanos quién eres y demás, qué cargo desempeñas en el partido y demás, para que sepan la gente que pueda ver el vídeo quién eres y eso. Bueno, uh, yo soy presidenta del Partido Comunista de Gran Bretaña marxista-leninista. Es un partido que se formó en el 2004 y el primer presidente fue Harpal Brar. No sé si vosotros lo conocéis. Ha escrito sobre perestroika y varias cosas. Y además manda sus saludos a vosotros. Pero aparte de eso, ¿qué puedo decir? Tendrás que preguntarme las cosas que os interesan. Sí, conozco perfectamente a Harpal Brar. No personalmente ni nada, pero sí he leído algunas de sus obras. Tengo ahí detrás está el libro de Perestroika, El completo fracaso del revisionismo, un libro que recomiendo enormemente a la gente. Y también tiene acerca de la India, también, si no me equivoco, también. Un libro bastante bueno, la verdad. Que se ha traducido al español, sí. El libro que ha hecho hace 2 años ha sido sobre la China con el socialismo con características chinas, que también es un importante libro, bueno, que políticamente lleva el mismo tema que Perestroika, pero da muchos detalles de lo que ocurre en China. Recomiendo enormemente a la gente, repito, leer las obras de Harpal Brar. Algunas están en inglés, otras están en castellano. Por ejemplo, la editorial Templando el Acero lo suele vender, así que recomiendo a la gente que le eche un vistazo también. Y bueno, si se atreve con el inglés también, que hay que aprender un poco de idiomas también, que también está muy bien. Bueno, pues si te parece, empezamos directamente ya con las preguntas, así ya vas a poder explicarnos mejor todo. Muy bien. Creo que has hecho una breve introducción, pero bueno, yo te tengo que preguntar, o sea, ¿cómo se crea el Partido Comunista de Gran Bretaña marxista-leninista? Pues nosotros entramos creo que era el 1997, a un partido que se llama Socialist Labour Party, que todo fue organizado por un gran sindicalista, Arthur Scargill, que fue jefe de los mineros durante una muy grande huelga que hubo de 2 años. Y claro que cuando él dejó el Partido Laboristas y quiso formar su propio partido, nos invitó que viniésemos a participar. Y nosotros lo pensamos y participamos. Pero resulta que hubo las diferencias porque al fin y al cabo Arthur Scargill era socialdemócrata y no pudo cambiar de esa posición. Y hubo un congreso donde hubo un discurso sobre el derecho de Corea del Norte a tener armas nucleares para defenderse. Y nosotros ganamos una resolución, se dice, que fue a favor de nosotros cuando Arthur Scargill mismo se estaba oponiendo, porque él decía, no, pues nosotros somos para el desarme nuclear por todo el mundo. Y los países oprimidos tanto como los países imperialistas, ¿verdad? Y bueno, nosotros ganamos el voto y después a los 2 meses nos habían echado del partido. Pero claro, al ver eso, mucha gente vino con nosotros y decidimos formar nuestro propio partido en 2004
con bastante gente que vinieron también del Socialist Labour Party. Dejamos de ser un grupillo a ser un partido pues pequeño, pero más que grupillo por lo menos. A veces hay que recordar también lo que se suele decir, ¿no? De que no tampoco siempre la cantidad hace la calidad, ¿no? Esto es que a veces un grupo, aunque sea pequeño, cohesionado y con las ideas firmes, es muy importante también. Ya que tenemos el ejemplo de los bolcheviques, ¿no? Que tampoco al principio no eran mayoría, o sea, eran más bien pocos, luego ya poco a poco se fueron creciendo y bueno, ganaron la revolución y demás. Al principio no eran muchos, pero estaban unidos, tenían las ideas claras, ¿no? Y has hablado del Partido Laborista Socialista y yo te quiero preguntar acerca de cuál es la relación que podéis tener actualmente con ellos o con otros partidos de izquierdas. Pues el Socialist Labour Party apenas existe, o sea que no se les nota mucho, no trabajan en mucho y ya no tienen vida, de verdad. Y entre otros partidos aquí hay mucho Trotsko, muchísimos, y es una lucha continua contra ellos. Y después hay partidos que se llaman comunistas, pero se dedican a ser los criados del Partido Laborista Socialdemócrata. Tenemos las relaciones que podemos tener con ellos, pero claro que no estamos de acuerdo de ninguna manera de lo que hacen y para nosotros el Partido Laborista inglés es un partido imperialista. Sigue siendo y siempre lo será. Arpal Brad en una reunión que hubo recientemente sobre Jeremy Corbyn y a ver lo que iba a poder hacer Jeremy Corbyn, dijo que si Karl Marx él mismo fuese jefe del Partido Laborista, sí seguiría siendo un partido imperialista. Es lo que es y no hay manera de cambiarlo. Y yo tengo una pregunta. ¿En Gran Bretaña ha existido anteriormente un partido comunista como tal? Porque, por ejemplo, en España tenemos el Partido Comunista de España, que, bueno, actualmente pues es un partido del sistema más, que de comunista tiene poco. En Italia, el Partido Comunista de Italia y demás. En Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿ha existido un partido comunista grande anteriormente? Sí, claro que sí. El Partido Comunista de Gran Bretaña fue parte de la Tercera Internacional y era un partido que tuvo bastante éxito y fue muy importante en las luchas industriales y también tenía un par de representantes en el Parlamento. O sea que no, fue un muy gran partido, pero en 1991 o 92 se difundieron, o sea, dijeron que la Revolución de Octubre fue un gran error y nosotros vamos a disolvernos. Y entonces el nombre Communist Party of Great Britain lo agarró unos trotskistas. Así que en 2004, o sea, bastantes años después, cuando nosotros teníamos que escoger un nombre, queríamos el nombre del partido tradicional, pero eso ya era un partido trotskista. Así que nosotros cogimos el mismo nombre y pusimos ML para distinguirnos de los trotskos. Efectivamente, y además una cosa digo, si alguno conoce el canal o mi canal Red Planeta, verá que también se libra una lucha ideológica contra el trotskismo, ¿no? Porque efectivamente está muy insertado dentro del movimiento comunista, pero hacia la derecha, o sea, hacia hacer conciliación de clase y no tanto lucha de clase. Sí. Y no son pocas las discusiones que yo tengo acerca de esta cuestión. Imagino que vosotros también, ¿no? Así veréis el trotskismo vosotros.
Pues el segundo libro que escribió Arpal fue Trotskyismo-Leninism. Y eso se ha traducido al portugués, pero no sé si es fácil a conseguir en España, pero no creo que se haya traducido al español, a lo mejor me equivoco, pero es muy bueno, da todos los detalles, todos los trozos que te vienen en una manifestación, pero decir, ¿y qué esto? ¿Y por qué Stalin hizo esto? Y tal y cual, pues están todas las respuestas necesarias en aquel libro. Sí, además es que yo creo que es la constante pelea, ¿no? Porque ahora, ligándolo con la siguiente pregunta, es que mi canal, por ejemplo, yo he recibido muchísimas críticas, ¿no? Porque trato, al hablar de la historia de la Unión Soviética, hablo de Stalin, ¿vale? Pero sin caer en el culto a la personalidad de Stalin. Esto es, tratando a Stalin como fue, ¿vale? O sea, como merece que se le trate. Efectivamente, con sus aciertos, con sus errores también, pero con sus aciertos. O sea, efectivamente, no poniendo los errores sobre los aciertos, o sea, intentando buscar una balanza, pero realmente tratarlo como lo que fue, un gran estadista y gracias a Joseph Stalin y al pueblo soviético, cómo no, la Unión Soviética consiguió ser lo que fue, ¿no? Entonces, ligado con esto, con eso quería ligarlo con la pregunta, ¿qué personajes históricos reivindicáis vosotros, ¿no? Porque ya sabéis que la mayoría de los personajes históricos, Lenin, Stalin, Mao, etc., todos están criticadísimos por parte del anticomunismo, ¿no? Entonces, ¿qué personajes reivindicáis vosotros? Bueno, empezamos por, tengo que decir que yo no conozco ningún error de Stalin. Eso es inculto, pero cuando la gente suele hablar de los errores de Stalin y les pregunto, ¿y qué error ha hecho Stalin que me gustaría saberlo? Porque francamente no he podido encontrar. Yo uno sí. Por ejemplo, que aparecieran después Khrushchev y los demás. Claro, me entiendes, ¿no? Pero ya sabes que en la lucha de clases se puede tener completamente una línea correcta, pero la reacción puede ser demasiado fuerte y no hay nada que se le pueda hacer. Pero nosotros, desde luego, usamos mucho el trabajo de Stalin para entender lo que tenemos que hacer nosotros. Pero claro que encima de eso, Marx, Engels, Lenin, siempre nos apoyamos muchísimo en las obras de ellos, Stalin. Y otros, bueno, estos son los más grandes, los más básicos, pero tenemos mucho respecto a muchísimos más líderes comunistas que han hecho grandes cosas. O sea que son los cuatro, pero encima otros que respetamos muchísimo. ¿Y algún personaje británico comunista? Británico, voy a pensarlo, sí. Palmedat fue muy bueno, pero después de Khrushchev, menos. En Irlanda está James Connolly también. Pero no tanto, francamente, no tanto. Más que nada porque las figuras que hemos hablado no son muy destacadas. Marx, Engels, Lenin, Stalin son las cuatro cabezas, las cuatro espadas, ¿no?, del comunismo. Pero claro, luego la gente desconoce, por ejemplo, muchos igual militantes comunistas destacados nacionales, ¿no? Por eso te he preguntado un poco acerca de los británicos. Yo desconozco, francamente, James Connolly sí lo conozco, sí he leído su obra y, bueno, sí lo conocía. Por ejemplo, en España tenemos a José Díaz Ramos, por ejemplo, que también es muy importante. Entonces, claro, también es necesario, ¿no?, hablar un poco de esos personajes nacionales, ¿no? Porque además, siendo Inglaterra, Reino Unido o Gran Bretaña, vaya, uno de los primeros países en industrializarse, y Marx creía que ahí se iba a dar la revolución. Luego el tiempo se vio que realmente tenía Lenin razón, ¿no?, que se dio en Rusia, ¿no? Pero
por eso mismo ahí se han creado militantes comunistas muy válidos en Gran Bretaña, ¿no? Por eso mismo te quería preguntar acerca de eso. Y entonces entiendo también que vosotros habéis llevado una lucha contra el revisionismo bastante fuerte, ¿no? Sí, sí. De verdad, a base del libro de Perestroika, o sea, hemos criticado el revisionismo de los soviéticos y en aquellos tiempos estuvimos de acuerdo con los chinos, las críticas que hacían a la URSS o a la política de Khrushchev. Y en tanto que los partidos comunistas casi todos salieron con las mismas teorías khrushchevistas, pues les criticamos a ellos también. O sea que estamos muy convencidos que no podemos ganar el poder a base de las urnas. Participar sí, pero no para, pero para exponer y no para porque pensamos que es posible tomar el poder vía las urnas. Y entonces también cuando nosotros empezamos a usar la palabra imperialismo se veía muy mal, o sea que era una palabra técnica que nadie entiende y que no se debería usar. Y nosotros hemos luchado contra todos que querían esconder el rol imperialista de Gran Bretaña, porque el imperialismo tiene su efecto en la población en general. O sea que aquí en este país, los líderes del movimiento laboral están todos comprados por el imperialismo, casi todos. Pero hasta la gente normal tiene una vida mucho mejor que la gente en un país oprimido, porque se les da justo lo necesario para que no se levanten. Y ahora que tenemos problemas en este país porque de repente la gasolina, la electricidad y la comida, todos subieron mucho y muy de repente. Pero ya el gobierno está pensando, esto es peligroso. Tenemos que encontrar un poco de dinero y están calculando la cantidad justa que se les puede dar para que se queden quietecitos, pero que no cuesten demasiado. O sea, esa es la política del gobierno en este momento y están aparentemente regalando alguna cosita para los más pobres o para que se queden quietecitos. Pero bueno, van a tener problemas con eso, pero ya veremos. Y pues si no fuéramos un país imperialista, eso sería imposible. Efectivamente, además, conociendo el pasado que ha tenido Gran Bretaña como imperio, ¿no? Además, también estuvo el imperio español y demás, pero en las propias luchas que tuvieron los propios imperios, Gran Bretaña se antepuso hacia el imperio español. Bueno, el imperio español al final acabó desmantelándose, ¿no? Pero Gran Bretaña sí se puso por encima. Entonces, eso tiene toda la razón cuando eso se repercute, ¿no? Lo que bien decía Lenin de la aristocracia obrera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que los proletarios incluso de la metrópoli, ¿no? Viven mejor que los países a los que se oprime, ¿no? A las propias colonias, ¿no? Y demás. Entonces, claro, eso creo que es bastante acertado lo que has dicho. Y otra cosa es que quiero apuntar también, que me parece muy interesante, ¿no? Has dicho, se puede participar en las elecciones, pero no, al fin y al cabo, llegar al socialismo por la vía pacífica, por la vía parlamentaria, ¿no? Y si alguno tiene alguna duda, tenemos el ejemplo en Chile de Salvador Allende, por ejemplo. Sí. O en España, con el Frente Popular, por ejemplo, también. Claro. Entonces, eso es como, yo lo veo como una especie de ilusión, ¿no? O sea, sí, es muy bonito, o sea, muy bonito, ir por las elecciones, tal. ¿Se puede participar? Sí, claro que sí, además nos puede dar voz.
pero no creemos que vamos a llegar al socialismo por las elecciones. O sea, no se puede engañar a la gente realmente. ¿Verdad? Sí. Pero claro que meterse en las elecciones también es muy peligroso porque tienen su propio, how do you say it? Entramado. Entramado, sí, y la gente cuando se mete, por muy socialistas que sean, tenemos que ganar. Y para ganar, mejor no hablar de Stalin, mejor no hablar del imperialismo. O sea, explicar que de verdad no es tan importante ganar como dejar conocer a las ideas comunistas. Y hay que rescatar el nombre del comunismo para que la gente no piense que es la cosa tan bárbara y tan mala como dicen los burgueses. Tienen que saber que los comunistas tienen posiciones muy interesantes y muy buenos para ellos, porque si callamos la boca, pues nunca lo sabrán. No se van la mayoría de la gente no se pone de acuerdo de un día a otro, pero escuchándolo tras varios años y de vez en cuando, un día, como decimos en inglés, cae el penique. Se dan cuenta, pero eso hace falta también la experiencia del pueblo para que sepan quién les está engañando y quién les está diciendo la verdad. Efectivamente, además, si observamos un poco, no sé, las revoluciones no se dan así porque así. Los bolcheviques estuvieron trabajando prácticamente desde finales del siglo XIX hasta 1917. Ahí hay casi 20 años de diferencia, trabajando constantemente y sufriendo la represión zarista. Entonces, claro, es un trabajo muy necesario y sobre todo concienciar, ¿no? Porque vemos a la gente, yo por ejemplo soy joven y yo veo a otros jóvenes, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar sobre esto, por ejemplo, de cómo nos han engañado, ¿no? O sea, vemos, yo no sé cómo será la situación allí en Gran Bretaña, pero aquí, por ejemplo, en España, la gente tiene muy difícil formar familias, tiene muy difícil comprar una casa, o sea, es casi imposible actualmente. Y claro, la gente aún así... ¿Cómo? No, aquí también. Efectivamente, y no ves cómo un poco los jóvenes sobre todo están un poco engañados, los han manipulado, los han alienado, ¿no? Como decía Marx. Sí, sí. Y están alienados y también les dan mucha droga y cosas para que... Y hay una propaganda de individualismo. Y también lo de la familia. O sea, la revolución no se hace sin sacrificios, pero la mayoría de la gente piensa que lo primero es la familia. O sea, que no soy yo, pero mi familia sí. Y yo no voy a traicionar para mi propio, pero para mi familia es otra cosa. Puedo traicionar para mi familia porque la familia viene primero. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Claro, efectivamente. Eso, no sé si conocerás Alexandra Kollontai cuando hablaba de la familia, por ejemplo, ¿no? Que ella decía que la familia, al fin y al cabo, también es una especie de atomización. Esto es aislar, ¿no? a las personas dentro de un núcleo cerrado que al fin y al cabo es la familia. Cuando ella decía, no, si realmente lo que buscamos es la familia soviética, ¿no? O sea, la familia comunista, la familia proletaria, ¿no? Pero bueno, eso también es un trabajo muy, muy grande que hay que realizar. Si la gente quiere saber más acerca del tema recomiendo el escrito de Kollontai, El comunismo y la familia, que es un libro muy bueno, la verdad, sobre el tema que estamos tratando. Otras cosas que me llamó mucho la atención de vuestro partido, cuando estuve viendo varios mítines vuestros y demás, es que tenéis militantes de países muy diversos. Esto es, ¿no? De la India, demás, o sea, me pareció muy, muy curioso. ¿A qué se debe esto? Bueno, es porque la población de Inglaterra es muy mixta. Es por eso. Sí, Harpal Brar no, bueno, es de la India, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Bueno, está aquí desde el 1962, pero, o sea, ya vive con 20 y tantos años y
Es ya bastante inglés, pero la formación inicial fue toda en la India. Pero aquí descubrió Lenin. Claro, no me extraña, al fin y al cabo, ¿no? Pero eso, no sé, ¿no? Como yo me imaginaba, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me da pena en varios partidos comunistas, por ejemplo, la mayoría son españoles, ¿no? Españoles nacidos aquí, me refiero, ¿no? Y España también tiene su multiculturalismo, ¿no? Tenemos los hispanoamericanos, por ejemplo, ¿no? Mucha gente que viene a España, tal, ¿no? Bueno, la mayoría eran siempre españoles. Y no vi vuestro partido y dije, me sorprendí, la verdad. Sí, pero bueno, es parte de ser un país imperialista, que gente viene de las colonias y hasta 1960 y algo, pues tenían el derecho de venir a vivir aquí. Y además han sido útiles para la industria inglesa, que viniesen a trabajar aquí, que entonces trabajaban por salarios bajos y así se quedaron las industrias aquí en vez de mandarlos todos para afuera. Ahora los mandan para afuera de todas formas, pero durante mucho tiempo fue a base de extranjeros que venían a trabajar aquí, que se podían mantener la producción en este país. O sea, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, vinieron muchísimos porque había la reconstrucción después de la guerra. Y sobre todo aquí en Londres, vas por la calle y son casi todos negros o morenitos de todas formas, ¿no? Y así es la población, estamos acostumbrados y están muy metidos en nuestra sociedad, ¿no? Yo de vez en cuando ni me doy cuenta si una persona es negra o blanca, porque no tiene, son ingleses, hablan como yo, estudian como nuestros hijos, tienen las mismas ambiciones, ven los mismos programas, son totalmente ingleses. Y para nosotros no nos parecen tan extraños, pero España nunca tuvo esa inmigración en los 1950, ¿verdad? Así que gente que está aquí desde 70 años, pues ya son muy ingleses. Y luego además, ¿no? De que, como bien has mencionado, claro, sí, bueno, España sí tuvo una cierta inmigración por parte desde América, España y demás, ¿no? El propio Bolívar, por ejemplo, ¿no? Estudió en España, ¿no? Pero claro, el hecho es de que aquí muchas personas de que han nacido igual en los países hispanoamericanos, yo no, habrá, seguramente que habrá, pero no he visto en partidos comunistas y demás, y bueno, también hay que hacer ese trabajo, ¿no? Que lo repito, seguramente habrá, pero bueno, yo lo he visto mucho. Eso también hay que decirlo. Pero me imagino que muchos sudamericanos blancos, que esos no se distinguen entre los españoles de España y los españoles que vienen de Sudamérica. Y los otros, también hay que ver si hubo una tradición revolucionaria en su propio país, porque en la India siempre hubo un gran movimiento comunista, y es muy natural que si vienen aquí se meten en el comunismo. Lo que también tenemos mucho turco, son de cipriotas y persas, pero también con ellos y hasta con los hindúes hay un problema, que se mantienen aparte. Todavía viven en sus comunidades y no suelen meterse tanto como debieran en un partido general, ¿verdad? Y aunque están aquí desde hace 70 años, pues siempre van a reuniones donde todos hablan su idioma y para ellos lo que está ocurriendo en la India o en Turquía es más importante de lo que está ocurriendo aquí.
pero bueno, pasará y los más jóvenes de vez en cuando vienen hacia nosotros. Y cambio de tema ahora. ¿Trabajáis en algún sindicato actualmente? ¿Participáis en algún sindicato? Bueno, todos nuestros socios, members, son afiliados con algún sindicato u otro, pero no podemos tener mucho efecto, primero porque somos pequeños y segundamente los sindicatos son bastante bien controlados por el Partido Laborista, así apoyados por revisionistas y trotskistas. Así que nuestra voz apenas se oye, pero hacemos lo que podemos. ¿Y cuál es el sindicato mayoritario más grande de Gran Bretaña? Es el Unite. ¿Y ese está controlado directamente por el Partido Laborista? No controlado directamente, pero de verdad una persona que quiere meterse en cualquier situación de importancia, si no tiene los laboristas que le apoyan, pues no gana elecciones. Sí, aquí ocurre prácticamente igual. Bueno, aquí, por ejemplo, bueno, en España no se ocurre tanto como, por ejemplo, en el País Vasco. Yo soy del norte, yo soy vasco, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, hay dos sindicatos, ¿vale? ELA, LAB, son dos sindicatos, son propiamente vascos, ¿de acuerdo? Y la casualidad que se da aquí es que estos sindicatos, vale, no son del partido, pero están prácticamente dirigidos como marionetas desde el partido, ¿entiendes? Entonces, eso más que nada te quería preguntar por esa razón, porque muchísimos funcionan como, a ver cómo lo digo, como instrumentos de la burguesía, ¿no? Para que ciertas luchas obreras queden en unas reivindicaciones y ya está, en unas pequeñas, a ver cómo decirlo, en migajas, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces, claro. Sí, pero en comparación a los sindicatos ingleses, los españoles pueden armar bastante lío. Nosotros aquí somos muy quietecitos, pero en España vemos que se sale con dinamita en el bolsillo por si acaso, sobre todo en Asturias, ¿verdad? Y también los vascos. Y saben cuánto hace falta. En toda España, en general, bueno, la verdad que ahora está un poco dormido también, pero sí haría falta recuperar ese espíritu en todo el país, la verdad, para que la gente luchara por un poco más. Que, por cierto, con todo lo que está, pues eso, has mencionado antes, ¿no? La subida a la gasolina, la electricidad y demás, y no se habla en ningún lado ni de ninguna huelga general ni nada de nada. O sea, yo estoy alucinando prácticamente porque no sé hasta cuándo vamos a aguantar esto, pero bueno. Te quiero hacer una pregunta muy interesante que tal vez aquí en España, bueno, y en Hispanoamérica seguramente desconocerán, ¿no? Que es acerca del Brexit, ¿vale? ¿Qué análisis hace el partido acerca del Brexit? Pues nosotros estábamos a favor del Brexit, pero eso fue porque para nosotros la Unión Europea era una banda imperialista y que se formó para explotar al tercer mundo y a oprimir a la gente de Europa. Y fue por eso. Nos gustaba el movimiento de trabajadores de un país a otro. Nos gustaba poder viajar por toda Europa sin tener que procurar visados, ni colas, ni todo. Eso todo nos gustaba, claro. Y no tenemos ninguna animosidad contra la gente europea. Adoramos a los españoles, eso todos les encantan los españoles, pero eso, los españoles, los europeos y el Brexit no es la misma cosa. O sea, la Unión Europea es una organización
reaccionaria. Lo que está haciendo la Unión Europea sobre la Rusia y Ucrania, todos queriendo mandar tropas, mandar bombas, mandar armas y tal, y poner sanciones, o sea, más imperialista no sería posible de ser. Y claro, esto, ¿no? Estamos hablando del Brexit, ¿no? Igual le chocará a mucha gente, ¿no? Comunistas y abogando por el Brexit, ¿no? Es como la gente, pero, a ver, yo lo he dicho muchas veces, España, por ejemplo, debería abogar por salir también de la Unión Europea. O sea, yo no lo veo nada mal salir de la Unión Europea. Es más, la gente no sé si se ha dado cuenta realmente que lo vimos en Grecia, ¿no? Por ejemplo, que claro, Grecia no es Gran Bretaña, pero claro, vimos cuando ellos querían salir, qué les hicieron a los griegos, por ejemplo, ¿no? O a España, por ejemplo. No les ayudaron para nada. Entonces, ¿por qué se va a quedar ahí la Grecia? ¿En qué gana? Oh, eso fue terrible. Y también los problemas que tuvieron los españoles hace unos años, cuando fue un colapso de verdad económico. Y eso se había adelantado a causa de la Unión Europea y sus políticas, todos sacrificados a los del norte. Efectivamente, claro. Y en el caso de Gran Bretaña, ¿no? Porque aboga por el Brexit ahora mismo, ¿qué relaciones mantiene el Estado con Europa? No sé, bastante normales yo creo, pero hay una lucha sobre Irlanda del Norte porque no queríamos meter una frontera entre el norte de Irlanda y el sur de Irlanda que tenía que ocurrir a causa del Brexit, ¿verdad? Porque estaban los irlandeses muy contentos no tener frontera, pero al mismo los protestantes del norte querían continuar a ser británicos. Y se organizó bastante mal, pero decidieron que se quedaría el norte en la unión económica, y la frontera para eso nada más, para los bienes que estaría en el mar y no por mitad de la Irlanda. Pero ahora los protestantes se están quejando muchísimo, también parece que hay mucha burocracia que les hace dificultades para transportar, hacer las importaciones y exportaciones, y yo no sé si esa burocracia se ha puesto por propósito en plan venganza o si la gente se está quejando demasiado. No sé exactamente cuál es la situación, pero lo que es cierto es que es un rollo, está en un caos horrible. Y claro, otras cosas que quiero decir, o sea, que la gente no se olvide que al igual que España, sois un reino, o sea, tenéis una monarquía y demás. Ahí, mira, una cosa que tenemos en común, ¿no? Entonces, quiero preguntar, vosotros imagino que defenderéis una república. ¿Y claro, qué clase de república defendéis? ¿Federal, confederal, centralista, unitaria? ¿Cuál sería vuestro modelo ideal de república? Es federal, o sea que las varias regiones de Inglaterra, por ejemplo, Yorkshire, Lancashire, es gente que tienen su propia idea y lo dejaríamos las varias regiones a hacer lo suyo más o menos, pero sería federal, sí. Al fin y al cabo, creo que Lenin era el que decía, ¿no? Que la solución federal podía ser factible para Gran Bretaña, ¿no? El estado de la revolución, bien decía eso, ¿no? Sí. Y en cuanto a Irlanda, has mencionado antes Irlanda.
Para nosotros Irlanda es Irlanda y estamos a favor de la Irlanda unida y irlandesa. Eso te quería preguntar, a ver si estabais a favor de la Irlanda unida, claro. O sea, vosotros defendéis que los británicos salgan de Irlanda, ¿no? Sí. Y claro, hay que recordar también que Gran Bretaña, antiguamente Imperio Británico, ¿no?, tuvo distintas colonias y demás, y hoy en día, por ejemplo, quedan ciertos, ¿cómo llamarlo?, resquicios, ¿no?, de ese pasado, ¿no? Por ejemplo, y que sé que esto va a interesar mucho a los de habla hispana, son dos territorios que son las Malvinas, Argentina, ¿no?, y Gibraltar, que está en España, ¿no? ¿Vosotros creéis que los británicos deberían de salir de estos territorios y que se convirtieran en Malvinas para Argentina y Gibraltar para España? No, absolutamente. Sí. Nunca hemos tenido ninguna duda sobre ese tema. O sea, lo ves como, al fin y al cabo, como un rastro del imperialismo, ¿no? Sí, claro. Pero es que no tiene nada que ver con nosotros. Pues sobre todo las Malvinas están a miles de kilómetros. ¿Cómo pueden ser británicos? No, cuando hubo la guerra, la gente, en aquellos tiempos se decía, Argentina es una dictadura, no se puede someter los nuestros a esta dictadura, pero aún así nosotros decíamos, no, Malvinas, Argentina. Bueno, y vosotros tenéis a Thatcher, ¿no? Sí, sí. Que bueno, que dictadura no, pero también tenía lo suyo la Margaret Thatcher, ¿no? Bueno, no llegaba a desaparecer a la gente como se hacía en Argentina. Hay que reconocer que hubo alguna diferencia, pero a pesar de todo eso, estábamos del punto de vista que las Malvinas son argentinas y los argentinos tendrán que organizar lo que hay que organizar para deshacerse de los generales. Y en cuanto a Gibraltar, porque no sé si sabes que históricamente el que se ha adueñado de la palabra Gibraltar español ha sido mucho por parte de la derecha en España. Y yo soy comunista, siempre he dicho, a ver, primero, no podemos dejar que la derecha se haga con este lema. O sea, Gibraltar realmente es un territorio español y que actualmente están los británicos simplemente porque es una zona estratégica. Es la entrada al Mediterráneo. Entonces, claro, no sé vosotros cómo veis eso. O sea, es evidente que Gibraltar es una parte de España y se acabó. No hay nada que discutir. Y ahora, bueno, te vas a sacar otro tema también muy polémico, ¿no?, que es Escocia, ¿vale? Como bien sabrá la gente, hace, si no me equivoco, unos 3-4 años hubo un derecho a autodeterminación en Escocia que salió que no. Y claro, yo te quiero preguntar a ti, como nombre de partido, ¿no? ¿Vosotros estáis a favor o en contra de la independencia de Escocia? Y bueno, ¿y por qué? Sí, hicimos un análisis y estudiamos mucho la cuestión histórica. Hemos llegado a la conclusión de que Escocia nunca fue una nación separada. Cuando vino al capitalismo fue con Inglaterra, los dos juntos fueron a explotar todo el mundo. Y además compartimos la misma clase explotadora, la misma burguesía. No hay una burguesía escocesa, una burguesía inglesa, es una burguesía, y veíamos eso además que era crear diferencias entre los obreros, que si odiamos a los escoceses, odiamos a los ingleses, odiamos a los de Cornualles o a los galeses y tal. Cuando en este momento lo que es necesario es que nos
unimos para derrocar el imperialismo. Y esto de dar tanta importancia, los escoceses suelen ser más militantes que los ingleses, así que no queremos perderlos. Pero bueno, y además son bastante listos, ellos tampoco quieren la mayoría, pero entre la izquierda, pues eso de la independencia de Escocia es una cosa que les encanta a los trotskistas, a los revisionistas, todos dicen. Pero si quieren decir que es una nación, pues no, es una región que tiene otra historia. Los romanos de verdad no conquistaron a Escocia, pero eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Y además nos tocó un rey, o sea que fue un rey escocés que al unir Escocia e Inglaterra fue bajo un rey escocés. Pero la realidad que no tienen el idioma, no tienen todas esas cosas que hay que haber para tener una nación, pues no existían. Y lo hemos escrito, si se ve al Alcar, nuestra revista Al Alcar, pues viene la explicación de todo los trabajos que hemos hecho para entender que si Escocia era nación de verdad o no, y hemos concluido que no lo es. Entonces entiendo, imagino que el partido tiene intención de también trabajar en Escocia, ¿no? Como el partido grande. Tenemos camaradas en Escocia, sí. Lo que sí que es verdad es que Escocia está bastante lejos y los viajes son muy caros, pero aparte de eso, sí tenemos nuestros camaradas en Escocia. Pero ellos tienen mucha dificultad porque están enredados por todos lados por izquierdistas que están en favor de la independencia de Escocia. O sea, todo lo que el movimiento de izquierda, aparte de nosotros, están en favor de la independencia de Escocia. Y es muy difícil trabajar en esas condiciones. Y en Inglaterra, esto es, en Inglaterra también los movimientos de izquierda apoyan la independencia de Escocia, o es simplemente solo en Escocia. Creo que los que de izquierda sí, la mayoría sí apoyan la independencia de Escocia. Uh-huh. Y bueno, me imagino que, por ejemplo, con Gales la conclusión será lo mismo, claro. Sí, claro. Vale. Y ya para ir terminando, te quiero preguntar una cosa, a ver si ocurre realmente en Reino Unido, porque en España sí ocurre y creo que en otros países de Europa también, que es la desindustrialización y el comienzo, bueno, no el comienzo, sino que coge importancia el turismo. ¿Eso está ocurriendo allí? Bueno, sí, claro. El turismo, sí, viene bastante turista a Inglaterra, siempre me sorprende porque de verdad el tiempo no es muy bueno, pero la gente les gusta ir por Londres, ver y la reina y todo eso, pues es una gran atracción para venir a ver todos sus soldaditos vestidos de rojo y les encanta esas cosas, pero sí, la gente viene a Londres a pasar el fin de semana. El campo también es muy bonito, pero no creo que vayan tanta gente, pero algunos sí, tenemos varios sitios que sí son buenos para los turistas. Pero bueno, el gran problema es de que la industria ha casi desaparecido y eso ha dejado mucho parado, sobre todo en el norte de Inglaterra, donde teníamos las grandes industrias.
los financieros están todos en Londres, así que en Londres está todo el trabajo, y Londres siempre tiene más dinero que el resto de Inglaterra, que en otras partes de Inglaterra es que no hay trabajos. Eso es terrible. O sea, se ha ido el carbón, ya no hay, el steel, el acero ya no hay, y es horrible porque eso fue la base, las minas, el carbón ya todo desapareció, y es muy difícil porque en esas partes de Inglaterra y de Gales la industria era la base de la comunidad, y perdieron la industria y pierden la comunidad, y a la gente no les gusta eso, claro. Además, conociendo la historia de Gran Bretaña, ¿no? De que siempre, si algo ha destacado, ha sido por la industria. Fuiste de los primeros países en industrializarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y para la gente que trabajaban ahí, entonces mandaban a sus hijos y a sus nietos y todo, generación tras generación, pues, y tenían un orgullo en su trabajo y en lo que producían. Y ahora, bueno, se encuentran en la basura, ¿verdad? Y es muy malo. Y hemos trabajado en elecciones en el norte, y la gente está muy desilusionada, no quieren votar para nadie. O sea, trabajamos con The Workers' Party of Britain, una nueva organización que ha fundido, founded by George Galloway. Es un muy conocido político escocés. Y como intentaba, después de Corbyn, cuando Corbyn fue echado, bueno, lo echaron del Partido Laborista, y creo que está en el partido, pero ya no está bajo la disciplina del partido en el Parlamento. Y entonces toda esa gente que habían entrado al Partido Laborista porque estaba Corbyn y creían que iba a poder traer socialismo al partido, y claro que salieron del partido al ver que Corbyn no pudo hacer nada. Y entonces George Galloway pensó, pues vamos a hacer otro partido para que ellos tengan su casa, ¿verdad? Y le hemos apoyado en esa tarea como podamos. Pero ¿qué estuve diciendo? No me he olvidado. No, estamos hablando un poco eso de la industria y demás, y bueno, de cómo sí, por eso estábamos trabajando con George en varios sitios en el norte cuando intentaba de ganar elecciones, y mucha gente estaba de acuerdo con el programa del Workers' Party, pero no salieron a votar. O sea, que ganaron los abstencionistas las elecciones, porque al fin y al cabo nada va a cambiar, ¿qué nos importa? Y es el sentido que tiene la gente en esa parte del mundo. Sí, además yo creo que se está generalizando mucho el abstencionismo, ¿no? Porque prácticamente mucha gente acaba dándose cuenta de que aquí en España es clarísimo. PP, PSOE, dice, sí, acaban siendo lo mismo. Gemelos, los gemelos. Efectivamente, ese bipartidismo, ¿no? Bueno, ni qué decir, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, ¿no? Los demócratas, republicanos, ya sí. Claro, la gente al final se acaba cansando y realmente yo sí creo que hay que hacer a la gente ver, ¿no? De que no, a ver, porque toman la postura de abstencionismo, bueno, yo lo puedo respetar, pero que no tomen la postura apolítica. Esto es, que no digan, a mí me da igual la política. No, trabajemos, o sea, milita con los comunistas, trabaja,
¿no? Toma conciencia, porque al fin y al cabo la verdadera política es esa y no la que vemos en televisión. Eso es un circo, ¿no? Al fin y al cabo, no es como un zoo, ¿no? Sí, Claro. y por eso tenemos que trabajar en las elecciones, aunque no vamos a poder ganar nada en tiempo corto. Pero bueno, tenemos que hablar con la gente, convencerles y decirles, pues, otro mundo es posible. Efectivamente. Y ya para ir cerrando la entrevista, quiero que me des un breve repasito, bueno, o tu impresión, vaya, del movimiento comunista internacional a nivel del mundo. ¿Cómo lo ves? Débil. Fue la caída de la URSS, fue un golpe casi mortal, ¿verdad? Y parecía dar verdad a la propaganda burguesa que el comunismo no era fiable. Y los partidos que se habían metido con Khrushchev, que estaba de acuerdo con todo ese revisionismo, esos fallaron todos y quedaron muy pocos que estaban preparados a decir, bueno, hemos perdido esta batalla, pero nos vamos a levantar y vamos a continuar a luchar. Por eso Arpal escribió el libro Perestroika. Dijo, bueno, ahora hemos visto lo que estamos diciendo de hace 20 años, de que el revisionismo va a destrozar a este país, ahora lo ha hecho, y pensábamos convencer a los partidos que se habían hecho revisionistas. Mira, ahora tenéis la prueba de que el revisionismo es malo. Pero fue muy difícil, o sea, nadie quiso abrir los ojos. Tuvimos un poco de éxito con ese libro porque nos ayudó el partido belga, que era bastante fuerte en aquellos tiempos, y hizo repartir bastante el libro. O sea que hemos podido plantar las semillas, por lo menos, pero no tuvo el efecto que nosotros pensábamos, que los comunistas iban a poder reunirse y formarse otra vez, habiendo aprendido de los errores revisionistas. Eso no ocurrió. Pero bueno, hay tiempo. Y además no hay que perder la esperanza porque al fin y al cabo gente pues también de mi edad, incluso más jóvenes también, se están dando cuenta porque mira, si hay algo bueno es que el capitalismo, sí, tal vez derrotó temporalmente, no definitivamente, temporalmente a las ideas comunistas y demás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que con el paso de los años se está viendo también el enorme fracaso del capitalismo, porque Claro. estamos viendo, entonces nosotros, los jóvenes, que vimos, esto no funciona, vamos realmente a lo que nos estaban hablando y no vamos a Khrushchev y demás, sino que vamos a Lenin, a Stalin, a Marx, a Engels y nos damos cuenta de que esas ideas son inmortales realmente, ¿no? Y además aplicables a cada momento. Entonces, claro, por eso mismo es importante. Por ejemplo, este canal está orientado a concienciar a la gente también de una manera un poco más, ¿no? Digamos, más amena, ¿no? Con vídeos que puedan entender la gente, demás, entrevistas. Entonces, claro, la batalla no está perdida y aunque todavía nos den muchos palos y demás, aquí seguimos hablando, ¿no? A fin de cabo y bueno, y dando guerra, como se suele decir, ¿no? Entonces, no sé si quieres decir algo ya para ir terminando ya, te dejo unas últimas palabras. ¿Te quieres despedir de la gente o...? Pues me despido entonces. Muchas gracias por tener interés en lo que estamos intentando hacer y espero que a pesar de las dificultades que presentan tener los idiomas diferentes, ahora los jóvenes también suelen hablar idiomas mejor que antes y vamos a ver si y además hay en el ordenador te traduce cosas
y bastante bien hoy en día, y a ver si podemos trabajar juntos mucho más y darnos fuerza los unos a los otros. ¿Ok? Efectivamente. Sí, efectivamente, eso iba a decir, que hoy en día con las nuevas tecnologías, las nuevas cosas que tenemos al alcance, bueno, un idioma no es mucho, no es una barrera, vaya, no sé si me explico. Y además, bueno, los jóvenes algo sabemos de inglés también, de su escuela y demás, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, algo se intenta hacer también. Entonces, verdaderamente, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Un saludo a ti y a todos los camaradas de Gran Bretaña también, que bueno, es todo un placer realmente que habéis aceptado, ¿no?, como partido, y para mí me honra mucho porque sois el primer partido no hispano, o sea, y eso me enorgullece muchísimo. Entonces, nada, muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Sí, a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao.